Hola a todos, mi equipo está conformado por Alison y Carla Abigail, que soy yo, y le vamos a presentar sobre modos de gobierno en el mundo. Los modos de gobierno en el mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado maneras de organizarse y convivir pacíficamente. De esta necesidad surge el gobierno, una institución encargada de tomar decisiones, restablecer leyes y garantizar el orden dentro de una sociedad. Sin embargo, no todos los países gobiernan de la misma forma. Las culturas, religiones, condiciones económicas, ideologías y procesos históricos han dado origen a distintos modos de gobierno, cada uno con características particulares sobre cómo se ejerce el poder, quién lo posee y cómo se relaciona con los ciudadanos. En este ensayo se analizarán los principales modos de gobierno en el mundo actual, sus ventajas, desventajas y su impacto en la vida de las personas. 1. La monarquía, el poder heredado. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas. En ella, el poder recae en un rey o una reina y suele transmitirse de manera hereditaria. En la actualidad existen dos tipos principales. Monarquía absoluta, donde el monarca tiene el control total del gobierno sin limitaciones legales. Un ejemplo de monarquía absoluta es Arabia Saudita. Monarquía constitucional o parlamentaria, donde el rey es solo símbolo de una nacional, pero no gobierna directamente. El poder lo ejerce un parlamento o primer ministro como es en España, Reino Unido o Japón. En este sistema refleja tradición e historia, pero en sus formas absolutas puede limitar las libertades y la participación del pueblo. La República 2. La República, el poder en manos del pueblo. La República surge como una alternativa a la monarquía. En este sistema, los gobernantes no heredan el poder, sino que son elegidos por los ciudadanos o por representantes. Existen diferentes tipos. 1. República presidencialista, donde el presidente es jefe de Estado y de gobierno, como en México o Estados Unidos. 2. República parlamentaria, en la que el presidente tiene un país simbólico y el poder lo ejerce un primer ministro, como en Alemania. 3. República semipresidencialista, donde el presidente comparte responsabilidades con un primer ministro, como en Francia. La República promueve la participación ciudadana, las leyes y la división de poderes, aunque puede enfrentar corrupción o luchas políticas internas. 3. Democracia. Gobierno del pueblo. La democracia es un sistema en el que el poder lo tiene el pueblo. Se basa en elecciones libres de respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. En la democracia directa, los ciudadanos votan cada decisión, como en la antigua Atenas o actualmente en algunos cantones de Suiza. En la democracia representativa, los ciudadanos eligen representantes que toman decisiones en su nombre. Es el modelo más común en el mundo actual. La democracia busca igualdad y libertad, pero requiere educación cívica, justicia imparcial y ciudadanos responsables para funcionar correctamente. 4. Dictaduras. El poder concentrado. En las dictaduras, el poder en manos de una persona, partido o grupo militar, no hay elecciones libres. Se restringe la libertad de expresión y se reprime a quienes piensan diferente. Ejemplos como Corea del Norte o antiguas dictaduras militares en Latinoamérica muestran los riesgos de concentrar el poder, violaciones a los derechos humanos, miedo y falta de participación ciudadana. Aunque algunas dictaduras prometen orden o desarrollo, el costo suele ser la libertad del pueblo. 5. Teocracia. Cuando gobierna la religión.
La teocracia es un sistema donde el poder político está unido al poder religioso. Las leyes se basan en textos sagrados y los líderes religiosos deciden los asuntos del Estado. Ejemplos de teocracias son Irán, donde la autoridad máxima es el líder supremo religioso, o el Vaticano, gobernado por el Papa. Este modelo puede mantener tradiciones y valores espirituales, pero puede limitar la libertad de pensamiento o religión. 6. Socialismo y comunismo de Estado. En los gobiernos socialistas o comunistas, el Estado controla la economía de recursos naturales y los medios de producción para reducir desigualdades sociales. En teoría, buscan justicia e igualdad. Países como Cuba o China amplían este modelo, aunque en la práctica han combinado ideas socialistas con elementos capitalistas. Algunas críticas mencionan que, aunque busca igualdad, puede limitar la iniciativa privada y la libertad política. Los modos de gobierno en el mundo reflejan la diversidad de ideas, culturas e historias de los pueblos. No existe un sistema perfecto. Cada forma tiene ventajas y desafíos. La monarquía simboliza tradición y la república, la democracia buscan participación y libertad. La dictadura refleja el peligro del poder absoluto. La teocracia une religión con política y el socialismo intentan construir igualdad social. Lo importante no es solo la forma de gobierno, sino cómo éste representa la dignidad humana, garantiza derechos, escucha a los ciudadanos y trabaja por el bienestar común. El futuro del mundo dependerá de sus sociedades críticas, informativas y comprometidas con construir gobiernos más justos, participativos y humanos. Un dato curioso: el primer modo de gobierno en el mundo fue la monarquía, en su forma más antigua conocida como monarquía primitiva o tribal. Surgió cuando los seres humanos comenzaron a vivir en comunidades organizadas y necesitaban a alguien que tomara decisiones dirigida al grupo y lo protegería. Origen de la monarquía. El primer modo de gobierno. 1. Comunidades primitivas. En los primeros grupos humanos, tribus, el liderazgo no era heredado ni formal. El poder lo tenía el jefe de la tribu, elegido por su fuerza, sabiduría o capacidad para proteger a su pueblo. Él decidía sobre la caza, la guerra y la supervivencia del grupo. Esto fue el origen del liderazgo político. 2. Primeras civilizaciones y nacimiento de la monarquía. Cuando aparecieron las primeras civilizaciones hace más de 5.000 años, como Mesopotamia, Egipto, India y China, las sociedades crecieron y necesitaron un gobierno más organizado. Ahí nació la monarquía, como forma formal de gobierno. Mesopotamia, la primera monarquía organizada. Se considera uno de los primeros lugares donde surgió la monarquía. Las ciudades como Uruk o Babilonia tenían un rey o lugal, hombre grande. El rey era visto como representante de los dioses de la tierra y tenían poder absoluto. Egipto antiguo. Surgió la figura del faraón, considerado un dios viviente. Gobernaba todo el territorio, hacía leyes, dirigía guerras y controlaba la agricultura del río Nilo. El poder se heredaba de padres a hijos, formando una dinastía. El primer modo de gobierno del mundo fue la monarquía, nacida en las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Surgió porque los pueblos necesitaban un líder que protegiera, administrara y organizara a la sociedad. Al principio, el poder se basaba en la fuerza y en la religión, y luego se heredó dentro de las familias reales. Modos de gobierno. A lo largo de la historia han existido muchas formas de organizar el poder político, además de los modelos más conocidos como democracia, monarquía o dictadura. También existen otros modos de gobierno que describen quién gobierna y por qué.
Estos modelos muestran la influencia de la riqueza, la edad, el conocimiento, los partidos políticos, el ejército o incluso la ausencia del Estado. No todos se aplican en países completos actualmente, pero sí han existido o sirven para describir cómo funciona realmente un gobierno. Uno de ellos es la aristocracia, donde gobiernan los mejores, entre comillas, o más bien quienes son considerados superiores en educación, formación, cultura o nobleza. En la antigüedad eran los nobles, los condes, duques, familias reconocidas. La idea era de que solo las élites educadas podían dirigir un país. Muy parecida, pero un poco distinta, está la oligarquía. Aquí no importa ser noble, sino tener poder real. La oligocracia, es el gobierno de un grupo pequeño que controla el país, como un grupo de empresarios fuertes, banqueros, grandes familias o cualquier minoría poderosa. Por eso, muchas democracias modernas pueden funcionar en realidad como oligarquías disfrazadas. Relacionado con esto, existe la plutocracia, que es cuando quienes tienen muchísimo dinero controlan la política. Es un gobierno dominado por millonarios. No importa la cantidad de personas, lo importante es quién controla la economía para influir o decidir las leyes. Otro modo de tecnocracia, donde especialistas como científicos, doctores, ingenieros o economistas toman las decisiones políticas porque se piensan que ellos saben más de los políticos comunes. En la tecnocracia, la fuerza es el conocimiento técnico. Su idea central es: los expertos saben lo que conviene, ellos deberían gobernar. Relacionado con eso también está la meritocracia, donde el poder se gana por méritos personales, ya sea estudios, esfuerzo, talento o resultados. No importa la familia ni el dinero, se sube al poder por mérito propio. Es la práctica, casi nunca existe puro, pero es la ideal para muchos países, dicen promover. Un sistema antiguo pero interesante es la atimocracia, donde el poder era de aquellos que tenían honor y propiedad. Surgió en la antigua Grecia, era una mezcla entre aristocracia y meritocracia militar, donde la política era para quienes tenían tierras y demostraban valor. También existe la gerontocracia, que es el gobierno de personas muy mayores. Aquí la experiencia se considera más importante que la juventud. En varios países, sin decirlo así, los dirigentes tienden a ser de edad avanzada. Otra forma rara es el partidocracia, donde los partidos políticos dominan todo. Aquí los ciudadanos pueden votar, pero los partidos controlan internamente qué candidatos pueden competir, qué se aprueba y qué no, terminando siendo los partidos quienes mandan y no el pueblo. Un modelo que parece lo contrario es la anarquía, donde no existe gobierno central. No significa caos. La idea es que la sociedad se organiza mediante acuerdos libres, sin un Estado que mande por encima. Es una teoría de libertad y autoorganización. Y otra es el militarismo o junta militar, donde el ejército toma el poder directamente. Los militares mandan, deciden y controlan. Suelen surgir por golpes del Estado o crisis profundas. La autoridad viene de la fuerza armada. En algunos países, el que manda no es el que aparece públicamente, sino
otro sector oculto o más poderoso detrás. Una de estas formas es el burocracia, donde los funcionarios de oficina y los sistemas administrativos tienen más poder que los políticos visibles. Es decir, los que deciden no son los presidentes ni los gobernantes, sino los que administran los trámites, permisos, archivos y sistemas internos. Las decisiones se vuelven muy lentas, complicadas y llenas de papeles, pero eso les da poder porque sin ellos nada se aprueba. Otra forma es la corporatocracia, en donde las grandes empresas, bancos y corporaciones controlan el gobierno. Su influencia se ve en leyes hechas por ellos, impuestos hechos para su beneficio y tratados comerciales que favorecen más a las empresas que a la gente. Se dice que cuando el dinero manda, vivimos en corporatocracia. Luego está la cleptocracia, que literalmente significa el gobierno de ladrones. Esto sucede cuando los gobernantes utilizan el poder solo para robar. La corrupción es la base. Los recursos del país se desvían. Los impuestos se convierten en riqueza personal de los políticos y el Estado es visto como un botín. Un sistema muy diferente es la demarquía, donde se propone que los cargos se asignen por sorteo, no por selecciones. Se basa en la idea de que así se evita que solo lleguen al poder los ambiciosos o los manipuladores. Aquí en el pueblo participa mediante sorteos para formar consejos como si fuese una muestra aleatoria de la sociedad. Existen también la cratocracia, donde el que gobierna es el que tiene más fuerza. Aquí no importa la legalidad, ni la historia, ni la organización, el que puede imponer físicamente su poder domina. Este modelo explica el poder por la violencia y la amenaza, no por instituciones. En regiones o pueblos se ha vivido mucho el caciquismo, donde el líder local controla votos, negocios, seguridad y recursos. Aunque oficialmente exista un gobierno nacional, a nivel local manda el cacique. Y si él dice sí, es sí. Y si dice no, nadie lo contradice. Además, está el concepto de hegemonía, que no se aplica solo dentro de un país, sino entre países. Un país fuerte que puede dominar a otro sin necesidad de invadirlo, simplemente influye en su economía, cultura, decisiones y política, y el país dominante termina actuando como quiere el poder hegemónico. Otro modelo es la poliarquía, que significa que el poder no está en un solo lugar. Hay muchos centros de poder, partidos, políticos, empresas, medios, sindicatos, redes sociales, etc. Todos influyen y todos compiten. En este tipo de sistema las decisiones surgen de la competencia constante de varios grupos. Hay también ideas más extremas como la geniocracia, donde los más inteligentes deberían gobernar. La idea es que el poder se entregue a quien tiene mayor capacidad intelectual evaluada con pruebas y estudios. Y pues finalmente está la ergocracia, donde el poder está en manos de los trabajadores. La fuerza de la sociedad no viene de la herencia, la riqueza ni la inteligencia, sino del trabajo y la productividad. En este tipo de visión, los trabajadores son la base del poder político y económico del país.
Estos modelos muestran que la política es compleja y que un país puede decidir que es democrático, pero en realidad funcionar como corporatocracia o partidocracia, es decir, el nombre oficial no siempre refleja quién manda de verdad. Por eso se estudian estos términos, para poder analizar cómo funciona realmente el poder.